accidente, ¿verdad, Emilia? La voz de David sonó tensa, mientras me apretaba la mano con demasiada fuerza en la sala de urgencias. Lo miré fijamente. El dolor en las costillas me dificultaba respirar. Los rostros preocupados del personal de urgencias contrastaban de golpe con la sonrisa forzada de mi esposo y la expresión de preocupación cuidadosamente ensayada de su madre. Me llamo Emilia, y hace 12 horas mi suegra me empujó por las escaleras de madera de nuestra casa. Ahora estaba acostada en una cama de hospital, con 3 costillas rotas, una muñeca esguinzada y un conjunto de moretones que me hacía parecer una pintura abstracta. «Diles que te resbalaste. Mi querida Patricia, mi suegra», intervino con dulzura. «Siempre has sido un poco torpe», dijo, mientras sus manos perfectamente arregladas apretaban su bolsa de diseñador. Sus anillos de matrimonio atrapaban la luz blanca del techo mientras hacía un gesto despectivo. Cerré los ojos, recordando el momento con una claridad cristalina. Yo estaba subiendo una canasta de ropa cuando Patricia apareció arriba. Había llegado sin avisar otra vez, usando la llave que David le había dado sin consultarme. Nuestra discusión por sus constantes intromisiones se había intensificado rápido. «Esta es la casa de mi hijo», siseó acercándose. «Tú solo eres la esposa de reemplazo». La primera sabía cuál era su lugar. Antes de que pudiera responder, sentí sus manos en mis hombros. El empujón no fue sutil ni accidental. Fue deliberado, fuerte, y estuvo acompañado por una sonrisa pequeña y satisfecha que todavía me perseguía. «Señora Salgado», interrumpió mis pensamientos la enfermera joven de urgencias. «Necesito revisar sus lesiones en privado. Es política del hospital». Les lanzó a David y a Patricia una mirada directa. «Soy su esposo», protestó David. «Y mi mamá necesita esperar afuera», terminó con firmeza la enfermera, cuyo gafete decía Carla. «Ahora, por favor». En cuanto salieron, el porte profesional de Carla se suavizó. «Emilia, necesito que sea honesta conmigo. Estas lesiones pueden ser compatibles con una caída, pero el patrón sugiere que alguien la empujó». «¿Alguien la empujó?». Dudé. David nunca me creería a mí por encima de su madre. Patricia llevaba los últimos 3 años socavándome de forma sistemática, y mi esposo había permanecido ciego ante todo. «Tengo pruebas», susurré. Carla se inclinó un poco más. «¿Qué tipo de pruebas?». «Cámaras de seguridad. Las instalé hace 2 meses después de que mis joyas empezaron a desaparecer. No he revisado el video todavía, pero las escaleras están cubiertas». Saqué mi celular con la mano sana, haciendo una mueca por el movimiento. Los ojos de Carla se abrieron. «¿Me permite?». Asentí y abrí la aplicación de seguridad. El video era nítido. La cara de Patricia se deformaba con maldad. Sus manos se extendían, el empujón deliberado. Mi caída era brutal de ver, pero lo que pasó después fue peor. Patricia se quedó arriba, mirándome y viendo cómo yo quedaba inmóvil al pie de la escalera, antes de bajar con calma, pasar por encima de mi cuerpo y servirse una taza de té en mi cocina. Esperó 15 minutos antes de llamarle a David, y solo entonces pidió una ambulancia. «Dios mío», susurró Carla. Me miró y su compostura profesional se quebró. «Emilia, necesito hacer una llamada». Esto es tentativa de homicidio». «Mi esposo no lo va a creer», dije en voz baja. «Nunca lo cree». «Esta vez no va a tener opción», respondió Carla con la mandíbula apretada. «Voy a llamar a la policía». «Esto no es solo violencia familiar», añadió. «Ella esperó antes de conseguirle ayuda. Quería que usted quedara muy lastimada». Cuando Carla salió para hacer la llamada, escuché la voz de Patricia en el pasillo. «David, corazón, quizá deberíamos verlo de meter a Emilia a terapia. Estas acusaciones sobre mí, su conducta paranoica con esas cámaras, no es sano». «Lo sé, mamá». La respuesta de David me hundió el corazón. «En cuanto se mejore, le vamos a conseguir la ayuda que necesita». Cerré los ojos, con lágrimas deslizándose por mis mejillas. 3 años de manipulación, de que me movieran o rompieran cosas, y David me dijera que yo debía haberlas extraviado, de los comentarios venenosos de Patricia y las minimizaciones de David. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas. Carla regresó con 2 policías. A través de la pequeña ventana en la puerta de mi cuarto, vi cómo el rostro perfectamente compuesto de Patricia se desmoronaba cuando se acercaron. David se veía confundido
y luego enojado cuando uno de los policías sacó una libreta. «Señora Salgado», dijo Carla, sosteniendo mi celular. «¿Le gustaría presentar una denuncia?» Tomé aire, ignorando el dolor en las costillas. «Sí», dije con firmeza. «Sí, quiero». El chillido indignado de Patricia resonó por el pasillo cuando los policías comenzaron a cuestionarla. «Esto es ridículo. David, diles que tu esposa está inestable». Pero David no estaba mirando a su madre. Estaba mirando la pantalla de mi celular, viendo el video reproducirse con una claridad horrible. Se le fue el color de la cara. Le temblaban las manos mientras veía a su madre. La mujer a la que siempre había defendido intentó matar a su esposa. Los siguientes días pasaron como en una neblina de declaraciones, revisiones médicas y silencios incómodos. Me dieron de alta del hospital con instrucciones estrictas de reposo y una receta de analgésicos que hacía que el mundo se sintiera un poco borroso en las orillas. David insistió en que volviera a casa, pero yo elegí quedarme con mi hermana Lucía. «¿Le dio una llave de tu casa sin preguntarte?», refunfuñó Lucía, mientras me ayudaba a instalarme en su cuarto de visitas. «Y lleva 3 años defendiéndola. Emilia, yo sabía que estaba mal, pero esto...». La vi acomodar mis medicamentos en la mesita, pensando en los últimos 3 años. Las joyas desaparecidas que Patricia había asegurado que yo, seguro, había extraviado. Los recuerdos familiares que se esfumaban cuando ella venía, solo para aparecer en su casa como cosas que David le regaló. Los comentarios constantes sobre mi limpieza, mi comida, mi apariencia, y siempre la misma respuesta de David. «Mamá solo está tratando de ayudar». Mi celular vibró otra vez. Otro mensaje de David. «Por favor, regresa a casa. Tenemos que hablar de esto. Arrestaron a mamá y la están tratando como a una criminal». «Es una criminal», tronó Lucía, leyendo por encima de mi hombro. «Literalmente trató de matarte. La audiencia inicial quedó programada para la semana siguiente. La evidencia era contundente. No solo el video de seguridad, sino también los registros médicos que mostraban el retraso deliberado de Patricia en pedir ayuda. La detective asignada a mi caso, una mujer seria llamada Detective Martínez, tenía más preguntas. «Señora Salgado, encontramos algo interesante al ejecutar la orden de cateo en la casa de su suegra», dijo, extendiendo fotografías sobre la mesa. «¿Reconoce estos objetos?» Se me cortó la respiración. Ahí estaban, cuidadosamente acomodadas, todas mis pertenencias perdidas. El collar de zafiros de mi abuela, los aretes de perlas de mi mamá, incluso el anillo de compromiso de mi primer prometido, que murió en un accidente automovilístico. Algo que yo había buscado llorando durante meses. «Se los llevó», susurré. Todas esas veces que dijo que yo era descuidada, que perdía cosas. «También encontramos esto», dijo la detective Martínez, deslizando otra foto. Era el teléfono de Patricia abierto en una conversación de mensajes con David de hacía 3 meses. «Emilia se está volviendo un problema. No es lo suficientemente buena para ti. ¿Te acuerdas de Karina?» Ella sí sabía cuál era su lugar. «Tenemos que hacer algo con esta». Karina, la primera esposa de David, que había caído misteriosamente por esas mismas escaleras hacía 5 años. Había sobrevivido, pero se mudó de inmediato, se divorció de David y se negó a hablar con cualquiera sobre lo ocurrido. «Ya contactamos a Karina», dijo la detective Martínez en voz baja. «Está dispuesta a declarar». La implicación me golpeó como un golpe físico. Esto no era solo conmigo. Patricia ya lo había hecho antes. ¿Y David? ¿Lo sabía? ¿Lo sospechaba? Esa tarde, David llegó a casa de Lucía. Se veía fatal, sin rasurar, ojos rojos, ropa arrugada. «Emilia, por favor», dijo cuando acepté hablar con él en el pórtico. «Tienes que entender. Mamá no está bien. Necesita ayuda, no la cárcel. Si retiras la denuncia...» «¿Lo sabías?», lo interrumpí. «Lo de Karina, lo que tu mamá le hizo». Su silencio fue respuesta suficiente. «Encontraron mis cosas, David. Todo lo que robó. Todo lo que me dijiste, que yo era lo bastante descuidada para perder». Mi voz estaba firme, a pesar del temblor en mis manos. «La policía encontró sus mensajes contigo sobre que yo era un problema, sobre hacer algo conmigo». «Yo nunca pensé que ella de verdad te fuera a lastimar», protestó, débil. «Es tu madre y yo soy tu esposa», me estallaron las palabras. Años de enojo reprimido, por fin saliendo. «Le diste una llave sin preguntarme.
Minimizaste cada preocupación, cada miedo. La viste robarme, humillarme, romperme pedazo a pedazo y no hiciste nada. La elegiste a ella por encima de mí cada vez. Emilia, no. Lo corté. Ya terminé. La fiscalía está reabriendo el caso de Karina. Tu mamá va a enfrentar consecuencias por lo que hizo. Y tú también. ¿Qué significa eso? Saqué un sobre del bolsillo. Papeles que mi abogada había preparado esa mañana. Significa que voy a presentar denuncia contra tu madre por tentativa de homicidio y por robo. Y me voy a divorciar de ti por complicidad y violencia emocional. Se quedó mirando el sobre, con el color drenándosele del rostro. No puedes hacer esto. Podemos arreglarlo cuando mi mamá reciba ayuda. Tu mamá me empujó por las escaleras y me vio tirada ahí, lastimada, durante 15 minutos antes de pedir ayuda. ¿Y tú? Me reí con amargura. Tú dijiste que yo necesitaba terapia por ser paranoica. Pues adivina qué, las cámaras que instalé demostraron que yo no era paranoica en absoluto. Me puse de pie, ignorando el dolor en las costillas. La detective encontró el diario de tu mamá, David. Páginas y páginas sobre cómo se deshizo de Karina, cómo estaba planeando deshacerse de mí, y tus mensajes alentando su conducta protectora. Tú no eres inocente en esto. Se le quebró la cara. La fachada de esposo preocupado por fin se rompió. Voy a perderlo todo, mi trabajo, mi reputación. Debiste pensar en eso antes de elegir a tu madre por encima de la seguridad de tu esposa. 2 veces. Me di la vuelta para entrar, luego me detuve. Ah, y David, me voy a quedar con la casa. Resulta que intentar matar a tu nuera es una excelente forma de anular cualquier reclamo sobre la propiedad. Tu abogado puede contactar al mío para lo demás. Cerré la puerta frente a su cara atónita, recargándome en ella cuando Lucía me envolvió en un abrazo suave. «Lo hiciste», susurró. «Eres libre». Por primera vez desde mi caída, sentí que podía respirar bien otra vez. La verdad por fin había salido, y ni Patricia ni David podían hacerme daño ya. 6 meses después, estaba sentada en la sala de audiencias, viendo cómo la compostura cuidadosamente sostenida de Patricia se resquebrajaba cuando el juez dictó sentencia. 15 años por tentativa de homicidio, con cargos adicionales por robo y por el caso reabierto con Karina. La evidencia había sido abrumadora. El video, su diario detallando ambos ataques y el testimonio contundente de Karina sobre su propia experiencia. Me dijo que yo nunca iba a ser lo suficientemente buena para ella, David, había declarado Karina, con las manos temblando pero la voz firme. Y un día, después de meses de abuso psicológico, me empujó por esas mismas escaleras. Cuando intenté decirle a David, dijo que yo estaba confundida por la caída. Ahí supe que tenía que irme. A David no le fue mucho mejor. Sus mensajes y el patrón documentado de encubrir y permitir la conducta de su madre llevaron a cargos por complicidad y encubrimiento. Perdió su trabajo en el despacho de abogados cuando la historia se hizo pública. Su reputación quedó en ruinas. El divorcio se había finalizado hacía 3 meses, y a él lo sentenciaron a 5 años de libertad condicional y terapia obligatoria. Mientras el custodio se llevaba a Patricia, ella volteó a verme una última vez. El odio seguía en sus ojos, pero ahora estaba mezclado con otra cosa. Derrota. Lo había perdido todo, su libertad, su posición social, y lo más importante, su control. «Hizo lo correcto», dijo la detective Martínez, tocándome el hombro con suavidad al salir del juzgado. Su caso ha animado a 3 mujeres más a presentarse por experiencias similares con sus suegras. Usted empezó algo importante. Pensé en esas otras mujeres mientras manejaba a mi casa, recién remodelada. Lo primero que hice después del divorcio fue cambiar las escaleras, no por miedo, sino como símbolo de recuperar mi espacio. Las cámaras de seguridad se quedaron, eso sí, un recordatorio de que confiar en mi instinto me salvó la vida. Mi hermana Lucía me ayudó a redecorar, quitando cada rastro de la influencia de Patricia. Los objetos robados que ella me quitó ahora estaban exhibidos con orgullo en mi recámara. Cada uno era un testimonio de mi resistencia. El collar de zafiros de mi abuela atrapó la luz cuando pasé junto a mi tocador, ya no escondido en el joyero de Patricia. Sonó el timbre. Karina, puntual como siempre para nuestro café semanal. Habíamos formado una amistad inesperada durante el juicio, uniéndonos por nuestras experiencias compartidas y por la recuperación.
La casa se ve increíble, dijo sentándose en mi nuevo sillón. Tan diferente a cuando intentábamos complacerla. Le terminé de pasar una taza de café. Lo sé. Antes todo tenía que ser beige y correcto. Ahora todo se trata de lo que me hace feliz. Karina sonrió, tocando el cojín de colores junto a ella. Yo hice lo mismo cuando me fui. Pinté todo mi departamento de morado solo porque podía. David odiaba el morado. Compartimos una mirada de entendimiento, las dos comprendiendo esos pequeños actos de rebeldía que nos ayudaron a recuperar nuestras vidas. ¿Ya supiste?, preguntó Karina sacando su celular. Van a iniciar un grupo de apoyo para mujeres con suegros abusivos. Quieren que hablemos en su primera reunión. Miré el sitio web que me mostró. Rompiendo el silencio. Reconocer y responder al abuso de los suegros. La página principal tenía recursos, señales de alerta e historias de sobrevivientes. Deberíamos hacerlo, dije sorprendiéndome de mi propio entusiasmo. Si yo hubiera sabido de otros casos como el nuestro, quizá habría instalado esas cámaras mucho antes. Hablando de cámaras, sonrió Karina. La empresa de seguridad que te instaló el sistema quiere incluir tu historia en su nueva campaña de seguridad en el hogar. Al parecer, sus ventas de cámaras interiores se triplicaron desde que tu caso salió en las noticias. Me reí, pensando en lo mucho que Patricia odiaba la tecnología. Odiaría saber que se volvió una historia de advertencia. Más tarde esa noche, después de que Karina se fue, me quedé de pie en mi cocina, decorada a mi manera, organizada a mi manera, y sentí una paz profunda. Las noticias locales llamaron mi caso un parteaguas para reconocer el abuso de los suegros, pero para mí era más simple. Confié en mi instinto, me protegí y me negué a quedarme callada. Mi celular vibró con un mensaje de la detective Martínez. Otro caso hoy. Una mujer instaló cámaras después de leer sobre ti. Sorprendió a su suegra manipulando su medicación. Ya está a salvo. Pensé que querrías saberlo. Sonreí, pasando la mano por mi nueva cubierta. Patricia siempre había criticado mis elecciones de decoración, pero ahora cada color brillante y cada detalle moderno se sentía como una victoria. Aprendí que a veces el final feliz no se trata de perdón o reconciliación. A veces se trata de romper cadenas, encontrar tu voz y ayudar a otras a encontrar la suya. La reunión del grupo de apoyo estaba programada para la próxima semana. Mi historia sería la primera en compartirse, pero no como un relato de víctima. Sería un mapa para otras mujeres. Cómo reconocer las señales, cómo protegerse y, sobre todo, cómo recuperar tu vida. Mis cámaras de seguridad parpadearon en silencio desde sus esquinas, ahora menos sobre protección y más sobre memoria. Me habían devuelto mi poder, mi voz y mi futuro. Al final, el intento de Patricia por silenciarme solo me hizo más fuerte, más decidida y más determinada a asegurarme de que ninguna otra mujer sufriera en silencio, como Karina y yo. Cuando me preparé para dormir esa noche, atrapé mi reflejo en el espejo y vi algo que había faltado durante mis años con David y Patricia: paz. Yo por fin, de verdad,